Bien, mis hermanos, todos los hermanos y las hermanas, muy buen día. Los que están acá, los que han de llegar, también los que han de entrar entre semanas a estudiar o a ver las enseñanzas, a crecer un poquito más en fe, en esperanza, en agradecimiento, a consolidar nuestra vida en el Dios verdadero, en el único Dios verdadero, y estar firmes en Él, o aprender a caminar firmes en Él, a creer y a saber que somos una familia, que estamos unidos por el amor de nuestro Padre Celestial, unidos en la sana doctrina, unidos en la sana fe, unidos en la sana enseñanza, unidos en lo que los apóstoles y profetas dejaron, inspirados por el Espíritu Santo como testimonio de la voluntad de Dios, del deseo de Dios. Entonces, y creo que es una reunión más para reflexionar, para pensar, para meditar en las Sagradas Escrituras, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que los invito a que miremos no solamente la enseñanza de este domingo ni la de anterior, sino venir a hacer un repaso. Hay muchas enseñanzas de hace 2-3 años que tienen bastante alimento para uno entender ciertas cosas de la Escritura que hay veces no hemos escuchado o que no sabemos, pero que ahí los estudios nos lo cuentan. También, pues que los comentarios, las sugerencias también las pueden hacer en los comentarios en YouTube. Bien, estamos viendo la carta de Tito los 2 domingos pasados y yo solamente quiero hacer un pequeño preámbulo de esta carta hoy en el sentido de hacer una pregunta bien interesante, y es: ¿usted cómo ve a Dios en esa carta? Al leer la carta, al estudiar la carta, ¿qué pudiera decir de Dios? ¿Qué pudiera expresar de Dios observando esa carta? Yo solamente quiero decirles algo, que veo un propósito o veo a un Dios que se ocupa de preparar, de hacer apta a una persona para ir a llevar su mensaje, para ser enviado. Veo un Dios que prepara a las personas. Veo un Dios que está al tanto de las personas allí en una comunidad como la de Creta. Por lo tanto, tiene su enviado, tiene su agente, su embajador para ir a llevar el mensaje que se necesita en esa comunidad. Para Dios no es desconocido los problemas de las comunidades. Para Dios no es desconocido que hay malos y buenos gobiernos, que hay injusticia, que hay justicia, que hay idolatría. Todos los problemas, todo lo sabe Dios. Entonces, para eso, Dios prepara personas para enviarlos a esos lugares. Eso es un Dios que está atento a la vida de todos los humanos, porque Dios no solamente envía sus mensajeros a las personas que pertenecen a una comunidad que está viviendo no la sana doctrina, ni la sana fe, ni nada de eso, sino también para aquellos que todavía no conocen ni entienden a Dios, no entienden ni conocen al Dios del cual habla. Entonces, veo un Dios que muy conocedor, tanto de las comunidades como de las personas. Quiero que veamos el Salmo 139, del 1 al 4, en todas las versiones posibles. Yo lo voy a leer en Reina Valera. Ese lo venimos mirando hace días porque pues es una invitación tácita. Cada vez, si lo leemos una semana y otra, es una invitación tácita a escudriñarlo, a ver qué es lo que Dios me cuenta de él en esas escrituras, ¿cierto? Quiero hacer un paréntesis para decirles que en ocasiones, hay personas que les parece muy tedioso la repetición de una escritura. Ver una escritura y ver una escritura les parece tedioso. A muchas personas, no a todos. Pero se hace tedioso en la medida que yo no comprendo qué es lo que allí dice, cómo se me presenta a Dios a través de ese texto, qué es lo que Dios tiene para mí, qué me quiere contar, cuáles son las buenas noticias que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios quiere que suceda en mi mente. Yo tengo un pensamiento sobre tal cosa, pero Él quiere que ese pensamiento crezca, se renueve y tenga una visión más amplia de lo que Dios me quiere contar a través de ese texto. Entonces, si estamos viendo el Salmo 139 y estamos viendo la carta de Tito, es porque Dios nos quiere contar cosas interesantísimas, muy interesantes para nuestra vida diaria, la vida práctica, en todas las áreas que nosotros vivimos a diario. Porque Él está atento a todo, como vamos a ver en el Salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, lo que quiero decir con esta lectura que hago es: una congregación como la de Creta no era desconocida para Dios. Las debilidades y las fortalezas de Tito
no eran desconocidas para Dios. La vida de Pablo no era desconocida para Dios. Entonces, él actúa, él toma cartas en el asunto, en aquello en lo cual cada persona lo necesita. Solo que si yo no lo sé, no estoy apercibido para entender el mensaje de Dios, pues no va a pasar nada. Pero ahí están los enviados, están los mensajeros, y para nosotros están las escrituras también, está las reuniones de comunidad, los estudios en grupo. Ahí está Dios, atento, porque Él conoce absolutamente todo. Y usted sabe qué es lo que está pasando, lo bueno, lo bonito, lo feo, lo difícil, las angustias, las tristezas, las alegrías. Él sabe absolutamente todo de usted y de mí. Entonces, Él tiene su mensajero para llevar palabra de vida que todos necesitamos en algún momento, por alguna situación, sea la que sea. Pero también está la Sagrada Palabra, está la Escritura, que es la que nosotros debemos pues escudriñar y poder entender un poco el deseo de Dios para la vida en particular de cada uno. Entonces, ¿qué no conoces? Dices, tú me has examinado y conocido. Has conocido esto y esto y esto de mí. Ya Él lo conoce. ¿Qué tan enterados nosotros estamos de eso para poder tener una relación y una intimidad muy profunda con aquel que me conoce y que sabe el ayer, el hoy y el mañana mío? Entonces, si yo sé que Él sabe todo lo que sabe, porque es eterno, porque me conoce hasta el día que llega a Él, o sea, todo el tiempo me conoce hasta la eternidad. Entonces, es una invitación, acerquémonos al que todo lo sabe. Y eso nos invita, además de todo, para hacer recalcar un poquito en eso, que nuestra mirada no tiene que estar puesta en ningún hombre, en ningún ser humano, porque ningún ser humano sabe lo del otro. El único que sabe lo del otro es Dios. ¿Quién conocía la iglesia de Creta? Dios. ¿Quién envió allí a corregir lo que faltaba por corregir? Dios. Entonces, Él es el que sabe la necesidad de cada uno y también los atributos de cada uno, la grandeza, las debilidades de cada uno, todo lo sabe Dios. Entonces, esta mañana es esa la invitación, a que prestemos atención a algo tan maravilloso y tan grande como es el Dios que nosotros tenemos. Otra versión, ¿quién tiene para el Salmo 139, del 1 al 4? La palabra de Dios para todos. Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Bueno, ¿quién más tiene otra versión? Señor, tú me has examinado el corazón y me conoces muy bien. Sabes si me siento o me levanto. Cuando estoy lejos, conoces cada uno de mis pensamientos. Trazas la senda delante de mí y me dices dónde debo descansar. Cada momento sabes dónde estoy. Sabes lo que voy a decir antes que lo diga, Señor. ¿Cómo arranca ese texto? Tú me conoces, tú sabes, tú me examinas, tú. Es absolutamente personal, no es grupal. Tú me. Eso me invita, o eso nos debe invitar a esa comunión íntima con Dios, a entender que dice, él arranca diciendo, tú me has examinado y conocido. No dice, tú nos has examinado y nos has conocido, no dices, me has examinado, me has conocido, sabes de mí esto y esto y esto. Voy a leer esta versión. Tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Jenny. Buenos días para todos, ¿cómo están, hermanitos? Patico, ¿cómo estás, Patico? Bueno, vamos a hablar entonces de la carta de Tito. Hemos venido hablando acerca de las instrucciones que se daban en esa carta, ¿cierto? Si observamos la carta de una manera, ¿qué diríamos? Práctica, una manera práctica. Entonces vamos a notar que es una carta útil, ¿cierto? Para el diario vivir, como si quisiera decirnos cómo es la forma de vida, ¿cierto? Y de hecho es verdad, porque estudiando la carta de Tito es necesario ir a observar otros libros y el porqué de las razones que tiene el autor para enviar estas instrucciones. Entonces, vamos a leer el capítulo 2 para mirar qué es lo que dice, esta carta. Ya la hemos leído varias veces, pero es importante volver a leer, porque si somos un poco, ligeros,
creo que nos vamos a quedar solamente en esa forma de observar esa carta, pero creo que es necesario aterrizar un poco el sentido y el porqué del autor, ¿sí? ¿Por qué envía esta carta? ¿Por qué es necesario? ¿Qué es lo que quería decir? Y cuando digo el autor no me refiero a Pablo. Pablo es un escritor, pero es una inspiración del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar un poco acerca del deseo del Señor. ¿Cuál es el deseo de Dios al enviar esta carta? Bueno, dicho lo anterior, vamos a pasar entonces a hacer una lectura. Espero que todos estén ahí, por favor, siguiendo la lectura, que es muy importante tener en cuenta los detalles, porque vamos a mirar ciertas cosas que son importantes. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No sé si les parece conveniente que nos devolvamos un poquitico a mirar por qué dice ese pero allí. Entonces dice así, en lo anterior dice, vamos a leer desde, creería que es del 10. Dice así, escuchen bien, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. De la circuncisión está haciendo referencia al judaísmo, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Primera observación, ojo con estas expresiones, sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan ¿de qué? De la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, escuche bien, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia, que no es lo mismo, porque la mente habla del alma y su conciencia del espíritu, están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora sí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y aquí dejo la pregunta, ¿cuál es la sana doctrina? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana nuevamente e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿De cuánta? De toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, como pudimos observar, no sé si miraron un poco, entonces es una carta que lleva unas instrucciones precisas, tanto a quienes como a lo que van a hacer, ¿cierto? Por ejemplo, a las mujeres que les mandó a hacer. ¿Qué característica debían tener las mujeres? Reverentes, No calumniadoras, no esclavas del vino, Muy maestras bien. del bien. Entonces, ahí sí iban a instruir a las mujeres. Mire que la carta es muy precisa. Entonces, ¿quién va a instruir? ¿A quién? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué es lo que le va a decir? Pero para hacer eso, también debía mirarse cómo iba a ser esa persona que va a llevar la instrucción. Entonces, que las mujeres tengan estas características y que se dirijan a las mujeres para que ellas aprendan
amar a sus esposos y a sus hijos, ¿cierto? A los hombres, ¿qué les manda a los hombres? ¿Cómo debían ser esos ancianos? Sobrios, serios, prudentes, Ajá. sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Y a quién va dirigido? ¿Cuál era la instrucción para ellos? Que les enseñen a los jóvenes. ¿Qué cosa? Que sean prudentes. ¿Para qué? Dice ahí, para que el adversario no tenga nada que decir de vosotros. Mire que todo tenía un para. Esa carta tiene un orden impresionante, es impresionante. Entonces da unas instrucciones precisas a cada uno, con unas características que debía llevar, quien lleva el mensaje, y quien lo recibe también lleva la instrucción de qué es lo que se le debe enseñar, ¿sí? Entonces a los jóvenes que sean prudentes, para que el adversario no tenga nada que decir. A las mujeres, ¿para qué? Para que la palabra no sea blasfemada. Y luego dice, a los siervos, que se sujeten a los amos, ¿sí? Que no sean respondones, que sean fieles, para que adornen la doctrina de Dios. Entonces aquí hay que hacer como dos preguntas. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Cierto? Ya lo dijimos. Y lo otro, ¿cuál será la intención de esto? Entonces yo quiero hilar un poco, porque me es preciso, para aterrizar un poquito, siempre la obra del Espíritu Santo. Entonces en la edificación no es como que yo pongo la puerta y después las paredes, ¿no? Si ustedes recuerdan, venimos de una enseñanza donde se habló de religiones y múltiples doctrinas, ¿cierto? ¿Lo recuerdan cuando hablamos de eso? Hace bastantes días ya cuando hablamos del maná. La enseñanza empezó por allí, hablándose de las religiones, de las doctrinas. Así es de que esta carta de Tito no viene casualmente. Es un hilo conductor que trae el Espíritu Santo que nos quiere decir algo. ¿Qué será lo que nos quiere decir? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Por qué nos está hablando de las múltiples doctrinas, de las fábulas, de aquellas enseñanzas? Entonces yo quisiera preguntarle, hermanos, esta mañana, ¿ustedes saben qué es una doctrina? Una enseñanza. Ok, una enseñanza. ¿Qué más? Como unas reglas a cumplir. Muy bien. ¿Qué más? Conjunto de enseñanzas, normas. Ok, muy bien. Yo pensaría que es como una manera de pensar, una doctrina, porque cuando uno hace referencia a algo, no sé, un ejemplo, uno dice están adoctrinados, Ujú. todos piensan como lo mismo, todos piensan como igual, entonces siento que es como una manera de pensar, una manera de ser. Ok, Enseñanza que se da para instrucción de alguien. es una enseñanza que se da para instrucción de alguien, de un grupo, de una comunidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya lo dijo Pipe, adoctrinar, ¿cierto? Pero fíjense que la carta ha dicho que es la doctrina de Dios. ¿Será cualquier cosa? Y luego también dice, es que hay unos hombres que se han levantado, que tienen unos pensamientos, unas enseñanzas que no van acorde, ¿cierto? ¿Sí lo notaron? ¿Cómo hace el énfasis? En el capítulo 1, lo leímos precisamente por ello, porque justamente sucedía mucho que se levantaban hombres con diversas enseñanzas que distorsionaban el propósito, ¿sí? Que distorsionaban la enseñanza, que permeaban la pureza de la doctrina, por eso dice la sana doctrina. Y entonces, ¿en qué estará apoyada la doctrina de Dios? Vamos a mirar en el capítulo 1, el versículo 1, lo que dice Pablo, cuando empieza el saludo. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿De dónde vamos a centrar esto? Según lo que estamos leyendo. ¿Esta doctrina es conforme a qué? A la piedad. Muy bien, es conforme a la piedad, no es cualquier doctrina. Entonces también es pertinente que nos hagamos la pregunta, ¿qué entendemos cuando decimos que es una doctrina conforme a la piedad? Al pensamiento de Dios. Muy bien, me gusta, Yo podría encontrar un sinónimo de piedad en el amor, me gusta. porque pues tendríamos que buscar qué es piedad para poder entender Oh, qué es una doctrina conforme a la piedad. Yo lo asimilaría, o sea, se tiene piedad, se tiene compasión, se tiene amor. Entonces pienso que piedad podría asimilarlo al amor. ok. Joan, En la nueva traducción viviente dice así, conocer la verdad que les muestra
cómo vivir una vida dedicada a Dios. ¿Cómo vivir una vida dedicada a Dios? Muy bien. Eso es piedad. Hermanita, perdón, es la manifestación, pienso yo, lo habíamos visto hace unas clases pasadas, pero es la manifestación del amor de Dios. Entonces es ser canal para manifestar todo lo que encierra el amor de Dios, misericordia, empatía. Muy bien, gracias. Yo quisiera que pensáramos en algo. ¿Ustedes no les parece que hay gente que se ve más piadosa que nosotros? Pero depende desde el punto de vista que uno vea piadoso. Que se ve, sí, Sí, Muy que sí. bien, se ve. que lo fundamenta. Porque esto es importante. Mire que lo que yo estoy preguntando realmente son preguntas que nos van a llevar a algún punto, ¿no? ¿Por qué? Por lo que dijimos al comienzo. No es que Dios manda una enseñanza como que quiero, pongamos la ventana hoy aquí y mañana pues le agrego la pared, o pongamos los vidrios y después le pongo el marco. No es así. Dios va construyendo de tal manera que cuando nos enseña y empieza hablándonos del maná, pone acerca de los diferentes conocimientos, de las diferentes fábulas, doctrinas, religiones y demás que existen. Y hablamos de ello diciendo que es un grito de la humanidad o una necesidad profunda que tiene el hombre para realmente satisfacer esa necesidad tan grande que hay del ser, ¿sí? Que necesitamos saber, entender, conocer para así proceder de acuerdo a, ¿cierto? Por tanto, es como algo que ya viene en el ser, una necesidad. Entonces Dios, celoso de ello, envía esta carta diciendo, bueno, uno si la lee de verdad ligeramente, uno diría, es que a Dios le gustan como las formas, ¿sí? Como las normas y las reglas, y tiene unas formas de vida, y pare de contar, ¿cierto? Pero cuando uno lee más detalladamente la carta de Tito, es inevitable que, por ejemplo, tengamos que ir a cartas como la carta de Timoteo. Y no es que vayamos a estudiar la carta de Timoteo, pero nos es necesario acercarnos para mirar por qué esa carta parece hermanita gemela de Tito, ¿sí? ¿Qué es lo que dice allí? Entonces uno empieza a leerla y hace una descripción casi que igual a la carta de Tito. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la necesidad entonces que hay en esto? ¿Por qué Dios insistente en el tema? ¿Por qué un estándar y un modelo? ¿Y por qué nos dice tanto la sana doctrina, que sean sanos en la fe, ¿cierto? La sana enseñanza y demás. Entonces vamos a mirar primera de Timoteo 6:3, a ver qué vemos allí para ir entendiendo un poco más. Vamos a leer hasta el 5. ¿El 5? Sí, señora. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Gracias. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos en estos versos? Que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de ¿quién? El Señor Jesucristo. Muy bien. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? ¿Cómo está? Envanecido. ¿Qué más? Igualito que los cretenses. Muy bien. ¿Qué más? Nada sabe. Nada sabe. O sea, no está diciendo, no, sí, algo sabe, algo entiende. No, dice, nada sabe. ¿Qué más? Y está loco. Muy bien, delira. ¿Por qué? Entonces, aquí sí es importante decir lo siguiente. Cuando ahorita decía, ¿a ustedes no les parece que a veces uno dice, oiga, esas personas son tan buena gente, como ayudan a los pobres, dan mercados, hacen esto, aquello? Parecieran creyentes. ¿Será que de eso se trata la película? ¿Qué será lo que quiere decir el Señor? Porque fíjense que la doctrina, si habla de doctrina, que ya dijimos es una enseñanza conforme a unas reglas, a unas normas, estatutos, parámetros, con un fin, ¿cierto? Y dice que en este caso la doctrina de Dios es conforme a la piedad. Y ni siquiera el Señor Jesucristo actuó como a él le parecía, sino que se somete a esas sanas palabras. Y las palabras que él habló, ¿cuáles eran? Las del Padre. Las del Padre, ¿sí? No se salió de ello. Entonces, es impresionante el celo
el cuidado de no distorsionar. Fíjense que hemos hablado demasiado de que el pensamiento es uno, pero solo se conoce lo que hay aquí cuando se manifiesta aquí. Y cuando se habla, revela lo que hay aquí. Entonces, por eso no puede decirse una cosa y pensar otra, ¿cierto? Las sanas palabras van conforme a las que dice el Padre. El Hijo habla las mismas palabras, ¿cierto? Por tanto, no se corrompe la naturaleza de ese pensamiento, sino que se sigue y se extiende, porque realmente es eso lo que va a causar en la humanidad, en el corazón del hombre, un efecto, una transformación, trae una esencia, trae una naturaleza, ¿cierto? Pero si no hay un conocimiento, dice ahí, nada sabe. Por eso las personas a veces tratan de hacer muchas cosas que consideran, entre comillas, buenas, pero eso no está fundamentado en nada, porque detrás de ello, si usted le hace una o dos preguntas, la persona no tiene conocimiento. Y entonces, como se trata de hilar en esta mañana, yo quiero que leamos otra escritura para apoyar lo que estamos diciendo. Está en 2 de Pedro 1:3, para mirar cómo la escritura va hilada y además se confirma. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Tienen otras versiones? Lee. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Sí. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. No recibe. Wow. ¿Será que entonces a cualquier persona se le puede llamar piadoso O creyente. o creyente y que actúa conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo? Pues no, definitivamente no. Pero entonces, como lo que nos ocupa en esta mañana no es la carta de Timoteo, sino la carta de Tito, es importante mirar por qué entonces tanto énfasis. ¿Será que puedo leer lo que es el misterio de la piedad? ¿O lo tienen para más adelantico o algo? Sigue, tranquila, no hay problema. Dice, 1 de Timoteo 3:16, la definición, creería yo, de piedad. Bueno, ok. Escuche bien, por favor, léela despacio, haz el énfasis necesario. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Escuchen bien, por favor. Primero, Dios fue manifestado en carne, o sea, el Señor Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, o sea, que habían unas pruebas que tenía que cumplir, predicado a los gentiles, eso está por Isaías, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto ya sucedió, va a suceder, está sucediendo. Ya sucedió. Muy bien. ¿Cómo sabemos? Fue recibido arriba en gloria. Esa es la prueba reina, que resucitó y fue recibido para ser glorificado. Entonces, como es un misterio, dice ahí, grande, ¿sí? De hecho, le voy a decir una cosa. Esta escritura es el eje del universo, que Dios ha hecho carne, ¿sí? Que si alguien lo entiende, lo puede explicar, yo no sé. Que se entienden algunas cosas, sí. Que hemos hablado bastante en esta comunidad acerca de que el Señor Jesucristo es la palabra encarnada, es un hombre que fue Dios que se vino a manifestar en un cuerpo, ¿cierto? Pero que realmente fue un hombre, no una apariencia de hombre, no un simulacro, nada de esto. El misterio es que se hizo un hombre, ¿sí? Por tanto, lo que leímos anteriormente, esa doctrina de la piedad es conforme al conocimiento del Señor Jesucristo. Esa es la doctrina de la piedad, que no está basada en un buen comportamiento, de buenas acciones. No se trata de eso. Se trata de entender el resultado de una iglesia que fue levantada, construida, gracias a todo eso que dice allí, de lo que ocurrió. Si eso no se hubiera dado, usted y yo no estaríamos acá como iglesia sentados. Eso no existiría. Luego todo
rige alrededor de eso. Entonces, yo quiero que pensemos un poquitín. ¿Cuál es la idea entonces de Dios al decir que esa doctrina no se distorsione, no se dañe, no cambie ese curso? Porque dice que hay muchos engañadores. Si ustedes ven, creo que estamos en el momento más álgido, donde recibimos múltiples conocimientos. ¿Por qué? Pues porque estamos bombardeados de múltiple información, ¿cierto? Entonces todo el mundo habla de saber y todos opinan. Entonces, por ejemplo, solamente voy a tomar este ejemplo para decir lo importante que es. Todo el mundo dice, mire, ojo con esto, no coma aquello, con cuidado tal cosa, no toque tal cosa. Y la escritura dice, que también está ahí en Timoteo, dice que... Ese que dice todo lo hizo bueno en su tiempo y nada de desechar. Primera Timoteo 4. ¿4 qué? 4. Si quieren la leo, dice... Sí, por favor. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchen bien. Que sean mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gracias. ¿De dónde vienen esos conocimientos entonces? Según lo que dice el texto, no lo digo yo. Doctrinas de demonios. Doctrinas de... ¿Que quieren qué? ¿Para qué se levantaron? ¿Cuál es la idea de eso? Apostatar de la fe. Muy bien. ¿Sabe qué siempre va a ser atacado el creyente? Su fe. Hay alguien interesadísimo en que usted no se conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo y persevere en la fe. Y parece una tontería, ¿no? Que va, son comidas ahí. Dice la Escritura, lo que no proviene de fe es pecado. Es mucho más allá de un comportamiento, lo hemos dicho. Por supuesto que se tiene que notar en conductas, ¿no? Se tiene que notar en la forma de vida, pero es mucho más allá de eso. Esto está basado realmente en la revelación del Hijo, porque ese es el misterio de la piedad, que se hizo un hombre, ha tomado la forma de siervo. Entonces miremos un momentico Filipenses 2, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo para manifestar esa piedad. ¿Desde el 5? Sí, señor. Vamos a leerlo hasta el 8. 9. Haya, pues, en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Pregunto, para actuar conforme a la piedad, ¿a dónde debemos llegar entonces? Despojarse de sí mismo. Despojarse. Porque todo eso está fundamentado en esa doctrina. Eso no sale de que soy buena gente, ¿sí? De que tengo un comportamiento así o tengo que tratar. No se trata de tratar de ser buena gente. De eso debemos despojarnos. Exacto. Nelson. Ahora, pues entendería más la escritura de ser conformado, ¿no? A la imagen de su Hijo, lo que Él es y realmente tener su misma naturaleza para ser uno. Sí, es decir, ahora es más claro, digamos, el ser ese cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Así es. En la versión que tenemos acá dice, tengan la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Es decir, tener la misma postura, especialmente manifestando lo que es propio del Espíritu. ¿Qué tocará hacer para despojarse? Mira que en el versículo 3 pensaría que dice que hay que hacer. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muy bonito. La manifestación del amor. ¿Qué postura es esa entonces? Una postura de servicio, de amor. Para servir, antes hay que tener algo. Humildad. Muy bien, humildad. ¿Qué hizo el Se humilló hasta los... ¿Qué dice Milena? Sí, es que
con lo que estás diciendo, quiero leer el versículo 7 en otra versión y dice, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Muy bien. Dice que se humilló a sí mismo. Por eso cuando habla del carácter de Cristo, dice, sean como yo, como mansos y humildes de corazón. Se necesita tener esa postura. Y para llegar a esa postura, ¿qué se necesitará? Yo pensaría que, pues, que uno debería, en el momento que uno ora, ¿cierto? Se humilla, pues diciéndole a Dios, yo no puedo. Aunque Él sepa yo lo que voy a decir, porque todo el mundo se escuda en que, ay, Él ya sabe lo que yo voy a decir para que oro. Pero en realidad uno se humilla porque yo no puedo. Estoy diciendo a Dios, es que de verdad yo no puedo. Hazlo tú. Y de verdad me humillo delante de Él pero cuando uno es como que no ora, pues está diciendo que uno las puede hacer todas. Y en eso no hay humildad. ¿Será que somos arrogantes? Pues dice la escritura, haya pues en Giovanni el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que no está ese sentir hasta que yo no voy a la escritura y conozco a ese que se humilló a sí mismo y se despojó y quiso dar su vida en propiciación por todos nosotros. Necesitamos, como hemos leído ya, creo yo lo que estoy viendo, realmente conocerlo para el buen ejercicio de la piedad. Si no puedo, si no conozco lo que es la piedad, pues no puedo hacer el ejercicio de humillarme, o sea, de despojarme, porque no sé quién es el Señor que se hizo hombre, que se dio por nosotros, que murió, que resucitó y que fue exaltado porque descendió a los cielos, ¿cierto? Si no entendemos eso, pues nosotros no, pues ¿qué ejemplo vamos a seguir? Sabemos letras, tenemos conocimientos, pero no tenemos el conocimiento de la piedad. Y entonces no vamos a ser siervos, porque siempre el orgullo nos va a corroer. Porque las cartas que hemos leído, todas las 21 cartas que escribió Pablo, habla precisamente de hacer el ejercicio del servicio, de hacernos como Cristo, de ser imitadores de Cristo, de caminar conforme Él caminó. Mientras nosotros no podamos comprender eso, pues yo no sé, por misericordia somos pertenecientes al cuerpo de Cristo. Escucha esto, yo se me adelanto un poquitito. Por favor, 1 de Timoteo 4, versos 6, 7 y 8. ¿Quién quiere leer? Entonces dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Hasta ahí. Dijo Joa, es un ejercicio. Sí. ¿Por qué? Porque el conocimiento no nos lo da todo. Dios nos da unas directrices para poder llegar a que se manifieste en esta carne, como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que Él fue la excepción porque era el Hijo de Dios? ¿Que hizo así y podía hacer todo lo que hacía? No, Él se ejercitó. Entonces oraba, ayunaba, meditaba, predicaba, practicaba el ejercicio de la fe. Cada Shabbat iba a la sinagoga a estudiar con los maestros. Fue una práctica, es un ejercicio, se ejercitó en múltiples cosas, porque para él poder llegar a donde tenía que llegar, que era entregar su vida, no iba a ser haciendo esto. De hecho, momento anterior a ir a la cruz, tuvo que ir a despojarse de todo lo que tenía. Se rinde cuando entra a Getsemaní y pide el que lo podía fortalecer, ayuda, porque estaba debilitado y angustiado. Y fue fortalecido por un ángel. Y hasta que eso no ocurrió, no se paró de allí. Eso nos tiene que dar a nosotros ejemplo, porque nuestros ojos no pueden estar puestos en hombres, dice si leyéramos, que los invito a que por favor se lean las 2 cartas de Timoteo. Ahí dice, no sigan los conocimientos de hombres, de esas fábulas. Ahí dice, desecha las fábulas profanas y viejas. Y de viejas. Ejercítate para la piedad, ¿sí? Entonces hago la pregunta hoy, ¿será que es importante estudiar la Escritura para conocer al Señor Jesucristo, que nos ha revelado el Hijo, por quien Dios nos dio a través de ese conocimiento todo lo que pertenece a la vida y a la piedad? ¿Será que es importante que realmente entendamos que debemos llegar allí? ¿Qué dices, Hernandito, que te veo sonriente?
Sí, claro, es absolutamente necesario. Ahí está toda la esencia, la vida nuestra. Porque pues si decimos que la sana doctrina, conforme a la piedad, y decimos que Jesucristo es eso, practicó eso, entendió eso como ser humano, pues nosotros, siguiendo su ejemplo, es lo mismo que debemos hacer. Y a Él lo conocemos a través de estudiar la Escritura, que es la enseñanza de quién fue, quién es y quién será Jesucristo. Gracias. Yo en esta mañana pienso en una palabra que con tanta autoridad dijo el Señor Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tomó una relevancia realmente eterna, porque, o sea, el ejercicio que él hizo era para manifestar a quien tenía que manifestar, y era al Padre. Ni siquiera era él. Él tenía que manifestar a un Padre que no miente, sino que cumple sus promesas, un Padre que está presente en el momento que necesita estar presente para volver a crear ese puente de la comunión del hombre con él. Y decir, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre, eso son palabras que tienen que tener una connotación muy grande en este momento para nosotros. Que la gente pueda realmente, no por palabras que nosotros lo digamos, que el que no vea a nosotros pueda decir: estoy viendo al Señor Jesucristo. La vida es verdadera, el amor es verdadero, la misericordia es verdadera, el perdón es verdadero, la vida es verdadera. Lo que Dios dice de él, lo que la gente habla de Dios es verdadero, porque fulano lo puedo ver en fulano, en sultano, en la familia de fulano, en la familia de sultano. Es que puedan ver al Señor Jesucristo. De verdad, una esposa, un esposo tienen que ver a Cristo en su cónyuge, en sus hijos. Eso es, creo yo, el verdadero misterio de la piedad hecho vivo y realidad, porque Cristo no está físicamente con nosotros, pero nosotros somos ese Cristo vivo que tiene que darlo a conocer a quien lo quiera conocer. Creo que eso tiene una grandeza ya hoy extraordinaria. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy capaz de decir: el que me ve a mí ha visto a Cristo Jesús, o ve a Jesús. Esa es la tarea, o sea, eso es lo que estamos hablando esta mañana, creo yo. Gracias. Alexander. Pienso que no hay otro camino sino ir a conocer y ir a disfrutar de ese Jesús, de ir y sentarme a disfrutar. Y hay una palabra en 1 Corintios 2 que dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque no está hablando de un Jesucristo normal, humano, sino y a este crucificado que fue, y podemos ver cómo transformó la parte espiritual, donde yo soy, donde yo puedo evidenciar lo hermoso que Él es cuando me da esa identidad en Él, con lo que Él me muestra a mí cómo lo debo de mostrar, como esa carta escrita que es Él. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo no puedo hablar de alguien que no puedo mostrar, de alguien que no he podido conocer. Yo necesito conocerlo. Necesito ir a la palabra porque de verdad me enseña, me instruye, me redarguye. Realmente es una realidad. Pero ese hijo realmente libera y sana. ¿Será que entendemos mejor por qué él dijo: yo soy el camino? Sí, la verdad sí. Yo soy el camino. El que me ve a mí ha visto al Padre. Él entendió quién era y tuvo que hacer la tarea de cero para darnos el ejemplo. Ahora, por eso no es un buen comportamiento, porque lo que se necesitaba era que se manifestara Dios, que es invisible, con toda su esencia y su naturaleza, en la humanidad, en la carne. Eso hizo el Señor Jesús. Y eso es lo que mandaba a Tito, a Creta, que en la carne se manifestara Dios. Era eso. Fácil o difícil. A veces pensamos que tenemos una lista enorme para resolver, pero mire, hay algo más allá, que esto me parece supremamente importante, que está en Efesios 3:10, porque resulta que la tarea no solamente está aquí con los que vemos. Escuche bien, Efesios 3:10. Leamos desde el 8. Creo que desde el 8 para entender un poco, pero ojo, el énfasis está en el 10. ¿Quién quiere leer? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Escuchen. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Qué está diciendo esa escritura? ¿Será que los ángeles, la escritura que leyó Nubia, que es conforme a la piedad, dice que Dios se manifestó en carne, visto de los ángeles? ¿Será que fue solamente ese momento cuando nació? Vuelva a leer el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, now, dada a conocer por medio de la iglesia, en ese momento no la había como ahora, a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que la responsabilidad es solo con el que me visita, el que me ve aquí, o con quién más. ¿Cómo la ven? Yo pensaría que un ángel no es humano, ¿cierto? Entonces ellos, de todas maneras, ellos sí tienen su sabiduría, pero ellos ven la sabiduría de Dios a través de nosotros, porque no solamente es predicar el evangelio para que los incrédulos lleguen a ser creyentes, ¿cierto? O el que todavía no se ha convertido, porque esa es la gran tarea o el mandato que hay que ser enviados, pero a la responsabilidad de que los ángeles nos vean en todas las decisiones que tomamos para hacer ejemplos, o sea, demostrar a la multiforme sabiduría de Dios. Imagínense la responsabilidad. ¿Qué es la multiforme sabiduría de Dios? ¿O quién es? Yo. No voy a decir eso, pero voy a decir una cosita que me viene a la memoria y es, imagínense que aquí dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados potestades en los lugares celestiales. Hablando de los ángeles, ¿no? De los ángeles. Entonces, estaba pensando en la rebelión de los ángeles. ¿Por qué se rebelaron? ¿Por qué pecaron contra Dios? No entendieron la multiforme sabiduría de Dios. Y es necesario, o era necesario, que hubiese alguien que manifestara la multiforme sabiduría de Dios y a Dios. Y Dios quiso que fuera la iglesia. Muy bien. Nosotros, los que hicieran. Yo voy a hacer la pregunta siguiente. ¿Es claro que Dios habita en ti? Indudablemente, absolutamente indudablemente. Para que en esta carne se vea quién es Él y aprendan, no solo los que llegan a casa, sean hospedadores, sean esto, el vecino, el amigo, sino los ángeles, porque dice la escritura que la sabiduría es del Señor Jesucristo. Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios. ¿La puedo leer en otra versión? Sí, porfa. Esto no es nuevo. ¿Dios qué? Sí. Bueno, desde el 8 dice, aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, Él me concedió el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo. Dios me encargó el trabajo de sacar a la luz su plan secreto, pues Él, creador de todo lo que existe, tenía oculto su plan desde el principio. Esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Gracias. A veces pensamos que es por nosotros, ¿no? Pero realmente es siempre por Él, para Él, de Él. Es su propósito. Por eso el hombre fue hecho conforme a su imagen y se manifestó su imagen para que la humanidad pudiera entrar en esa imagen nuevamente, de donde había caído, se había distorsionado, se había deformado. Luego vuelvo y pregunto, ¿será que es urgente conocer la Escritura, conocer que nos sea revelado por el Espíritu Santo el Hijo? Es urgente. Y sí, a veces lo postergamos. Tal vez los afanes de este mundo ahogan y se nos distorsiona el propósito eterno de que no estoy aquí como iglesia y como cuerpo para mis deleites, para mis deseos, para mis sueños y mis metas, que no es que no sean importantes. Dios a todo le da una relevancia, pero en realidad cuando el hombre se ajusta al propósito, al proyecto de Dios, suceden grandes cosas y realmente la vida toma otro rumbo. Nuestros sueños y metas se ajustan, se alinean a las de Él. Parece como desgastante y como harto. Y mis planes entonces, ¿a dónde quedan? Pero yo tenía este plan y esta meta y entonces, no es que no sea importante. Pero cuando Dios toma el primer lugar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces toda la vida se ordena, todo toma un norte, una dirección, se organiza. Entonces es muy importante como replantear nuevamente y hago la pregunta,
¿dónde estás tú? Como le dijo Adán, ¿dónde estás tú? A veces estamos allá, de pronto mezclados con los que van de afán, rápido, y múltiples cosas. Pero es un llamado que hace el Espíritu Santo. Escondiéndonos de los árboles. Entre los árboles. Pero Dios quiere de verdad que ocupemos el lugar que nos dio. ¿Cuál? ¿Cuál es el lugar que nos dio? Joel. Mire que nadie lo engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y usted, Giovanni, está completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. ¿Saben qué se coló? ¿Qué pensamiento se coló? ¿Qué filosofía? Si tienes dinero, eres exitoso. Si eres el más bonito o la más bonita. Si tienes ese cuerpo esbelto, estás 10 de 10. Si tienes la chequera llena, plata en el banco, el bolsillo gordito, súper. 3 profesiones con 20 títulos allí, con 20. A veces se nos va la vida detrás de lo que nos enseñan otros, de todas esas corrientes filosóficas que llegan. Ellas llegan por temporadas y nos mezclamos y cuando nos damos cuenta estamos también ahí. Pero Dios sabe cuidar lo suyo. Dios sabe por qué hace todas las cosas, cómo empieza a hablarle a uno, por dónde. Por eso hoy quise que recordáramos un poco de dónde venía lo que él empezaba a hablar acerca de las múltiples doctrinas, religiones, enseñanzas, para traernos aquí a que nos demos un pellizquito o un pellizcote. ¿Dónde estamos? ¿Será que vamos también con esos sueños de yo también tengo que alcanzar aquellas metas, esos sueños? ¿Verdad? ¿O realmente me interesa vivir conforme a la piedad? ¿Será que mi afán y mi carrera es conocer a mi Salvador, a mi Señor, al admirable, al autor y consumador de la fe, al que posee toda la sabiduría? Yo quiero decirles esto, mire, este versículo lo amo profundamente, lo quiero dedicar esta mañana. Dice Colosenses lo siguiente, capítulo 2. Creo que tengo que leerlo desde el 1 hasta el 4. Voy a leerlo así. Escuchen bien, por favor. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, escuche bien, en quien están escondidos, no es que estén ahí a flor de piel, en quien están escondidos todos los tesoros, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, dijo Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Será que nos persuaden? Mucho. Esas redes sociales consumen brutalmente. Distorsionan la imagen. Distorsionan y nos meten en una corriente que a veces nos esclaviza y nos somete y nos hace sentir hasta sensaciones que, wow. Y dice así, me es necesario leer el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que es el que estaba leyendo yo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Luego nuestra vida tiene que ser según Cristo, definitivamente. No hay otra opción para nosotros. Y no es como que nos lavaron el cerebro, como dice la gente. Es que a ustedes les toca ya hacer eso, qué pereza, por eso no quiero eso, porque es que a ustedes les toca. ¿Saben qué? Realmente cuando uno empieza a entender esto, uno dice, no, realmente a nosotros no nos toca nada, que es urgente. Yo quisiera decirles a ellos que no nos toca, pero realmente sí nos toca. Tenemos ¿sabe qué tenemos? Una obligación eterna con Cristo. Nos ha comprado con su sangre. Y agradecido. Dice, ustedes ya no se mandan solos para que vivan como a ustedes les parece, según sus deleites, según sus deseos carnales. No, ahora viven para Cristo. ¿Y saben cómo se da ese fruto? ¿Cómo se llega allí? Voy a recitarlo, no lo voy a leer. Y serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo. ¿Cuándo? Cuando medites de día y de noche en la ley de Dios. Es un meditar, no un día ocasional, no el domingo de 2 horas, no un ratico. Medita de día y de noche. Pero se nos va la meditación a veces en muchas otras cosas. Tratando de ser X, Y o Z, no sé cuáles son nuestros planes hoy. Pero realmente no fuimos llamados a eso. Hay algo superior y más que superior, eterno. Por eso
la carta de Tito en realidad tiene un trasfondo supremamente celestial. No es como para que ellos tuvieran un buen comportamiento ahí, que los cretenses cambien esa vida tan mundana y perversa. No, hay algo mucho más allá, que realmente es que el hombre sea uno en Cristo, que manifieste en esta carne a Dios mismo, porque para eso vino a vivir aquí, para eso limpió este templo, para eso nos incrustó en Cristo, para que la gloria de Él se vea en este templo y además para que seamos casa de oración. ¿Para qué? Para todas las naciones. Para las naciones, no para orar solo por mis deleites, dice el libro de Santiago. ¿Sabes por qué no recibes nada? Porque pides solo para tus deleites. Pero cuando el hombre se une al propósito de Dios, va a recibir tal vez mucho más abundantemente de lo que el hombre puede pedir o pensar. Y eso ya es otra cosa. Era todo lo que tenía para decir en esta mañana, amados hermanos. Si quieren hacer un aporte, muchas gracias, que enriquezca la enseñanza. Bueno, pues yo veo que igual aquí en Colosenses, estas cartas de Pablo que obviamente fueron escritas y direccionadas desde el pensamiento de Dios. Ahí en Colosenses 3 dice exactamente lo mismo que tú hablas, Jenny, y es la invitación, ¿no? Sí, empieza con un sí, un condicional. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Muy bien. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, pero creo que es más que diciente. Y cuando uno ve estas cartas, en su principio, cuando yo las leí, pues pensaba que era el cambio de conductas, ¿no? Que era realmente un cambio de conductas. Y en esta mañana pensaba que a veces en ese cambio de conductas uno se gasta la vida y termina siendo por eso tan pesado, porque no deja de, buscar esos cambios de conductas es pesado y duele y es una carga pesadísima cuando debería ser natural, cuando debería ser una cosa totalmente natural. Por esto, porque si yo resucité con Cristo, pues no me tiene que ser pesado buscar las cosas de arriba, no tendría que serme pesado. No tendría, muy bien. Y hoy creo que me voy con saber qué es la piedad, que me parece impresionante, ¿no? Porque la palabra piedad se usa mucho, piadoso, y resulta que eso no tiene nada que ver con la piedad. La piedad es el conocimiento de Cristo, es el conocimiento es el conocimiento de saber que Él fue nacido de una mujer, fue hecho hombre y luego murió y fue sepultado y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Me permites decirlo de otra manera? Sí, claro. Es la manifestación de Dios en mí, lo que quiere de conocimiento y de una relación muy íntima y estrecha. Entonces, así las cosas, pues creo que hay que quitarse la falsa apariencia de piedad. Gracias. Muy bien. El fruto no es una apariencia. Cuando él maldice la higuera, la enseñanza de que maldijo la higuera, es porque tenía una apariencia de fruto, ¿se acuerdan? Y no era una apariencia, debía tener fruto, porque ya mostraba las hojas. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que tienes las hojas, pero dónde está el fruto? Entonces, para llegar al fruto, fíjense que hay una directriz, medita de día y de noche, y al fin dará su fruto en su tiempo. Y entonces tendrás la apariencia de un árbol muy frondoso, muy, que está junto a las corrientes de las aguas. No es ahí como que ese fruto va a salir de la nada. No, siempre hay una directriz. Lo que pasa es que no nos gusta seguir la directriz, no nos gusta. Por alguna razón nos cuesta. El Señor Jesucristo la siguió y tuvo éxito. El éxito que necesitábamos y que hoy nos tiene sentados, ¿en dónde? En lugares celestiales con Cristo. En lugares celestiales con Cristo. Es una esposa que está a la derecha. Esto es grandioso, es maravilloso. Es solo una invitación de lo más profundo del corazón de Dios a nuestras vidas para que vivamos esta vida que nos ha dado nueva con propósito eterno. ¿Sabe por qué uno sufre y se esclaviza? Cuando quita los ojos del propósito y empieza a mirar lo terrenal y lo natural. Paulas. Y todas esas corrientes y todas esas enseñanzas y todas esas doctrinas terrenales y humanas. Entonces eso nos esclaviza porque yo no tengo la camisa Dior, porque no tengo el carro tal y no tengo
y no puedo y no, etcétera, etcétera. Todo eso nos esclaviza demasiado. Cuando no veo mis conocimientos, cuando no veo el poder, la autoridad, quizá aquí terrenalmente hablando. Es que estar pendiente de eso, en lugar de traer libertad, esclaviza totalmente la mente del hombre. Deja de ser cuerdo, de razonar, porque está ocupado en agradar su entorno y no de agradar a quien lo hizo hijo, a quien dio su vida por él, etcétera, etcétera, que eso en ciertas ocasiones parece ser ridículo, porque no es lo que, pues no es mi entorno. Entonces yo necesito es como cuadrar con el entorno y trabajo y lucho y peleo la batalla aquí en la carne por querer ser como, ojalá superior a. Entonces eso en lugar de dar libertad esclaviza. Como dice Tito, palabra fiel es esta, y realmente es importante que insistamos con firmeza hablábamos con mis hijos de lo que es humillarse, ¿no? Y vale la pena poder conocer la forma de pensar, el estilo del Señor, el carácter de Dios, porque de hecho reflexionábamos a qué otro pensamiento nos hemos humillado, ¿cierto? Y qué es humillarse, y lo leíamos, era copiar el pensamiento de otra persona, seguir el pensamiento de otra persona, tomarlo como la verdad suprema. Entonces, pues bueno, estamos como recapacitando, como reflexionando acerca de cuál ha sido ese pensamiento que ha primado y que nos ha hecho hacer cosas además, que hace que tengamos un estilo de vida. Entonces, pues nada, seguir, o sea, realmente Dios, nuestras vidas, el poderlo entender, poder reflexionar, poder comprender que no hay otra, que es el Señor en nuestras vidas, pues hace que nuestro diario vivir sea más fácil, sin hipocresía, que es lo que estamos resaltando hoy. Gracias. Pensaba yo en esto que dice, desecha las fábulas profanas y viejas, ¿no? Ejercito, por cuanto habla de algo que se tiene que hacer una y otra vez. Y luego acá me llama la atención, y lo había leído muchas veces, pero hasta hoy puedo ver que él se humilló a sí mismo, se puso por encima y se hizo obediente. Si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría, ¿no? Si fuera sencillo, todo el mundo seguiría al Señor, pero hoy me llama la atención que dice que él lo hizo, se humilla. Él desecha y elige. Y siempre hablamos de que no podemos pensar de que fue fácil para él tampoco. Y hoy puedo ver de que lo hizo de esta manera, y es por eso que venció. Gracias, Chinita. Nelson. Gracias. Bueno, es que me encontré con una escritura y me ha hecho reflexionar, pero la voy a leer primeramente. Dice Juan 7, en el versículo 13, dice, habían estado en la celebración o estaban en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y entonces dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces veía... Tremenda palabra. Sí, miraba, digamos que lo que me hablan esta mañana es tremendo en el sentido de que cuando uno no está seguro, porque realmente no se hace la tarea, ¿cierto? De lo que venimos hablando de estudiar, escudriñar, meditar, pues no hay ninguna seguridad y por lo tanto se llena de miedo, ¿cierto? Pero cuando Dios realmente uno tiene este ejercicio que se debe realizar a diario, entonces no hay miedo. El Señor Jesús entró al templo y enseñaba de lo que estaba plenamente convencido, que ni siquiera era él, sino que era el Padre quien le había dado estas palabras, era quien le había dado estas enseñanzas, y no estaba buscando él ser el alabado o elogiado, sino el que lo envió. No, y creo que eso es muy claro, eso es muy importante porque pues dice que el que habla
por su propia cuenta, pues su propia gloria busca. Digamos, también fue cuestionado acerca de no ha estudiado, no tiene ningún título, o sea, ¿sí? ¿De dónde viene todo eso? Entonces, tan lindo mirar que cuando hablábamos ahorita de la multiforme sabiduría de Dios, se ve a través de nosotros que somos un cuerpo. Bueno, pues creo que simplemente es como la disposición de cada uno y ya en ese ejercicio que se realiza cada día, Dios sabe cómo usarlo a uno, cómo manifestar de él a las personas para que él sea conocido. Gracias. Milena Ramírez, gracias Nelson. Bueno, ahora coge más forma el donde dice, por esta causa te dejé en Creta, porque Tito ya estaba totalmente ejercitado en la piedad, en la sana doctrina, en la sana palabra, en el amor sano, en la paciencia. O sea, ya tenía un ejercicio, entonces estaba preparado. Ahora también eso es una exhortación para mí, para venirme a ejercitarme en la piedad y poder hablar y tener porque todos los días con esto el Señor nos prepara. Entonces, como hablaba hace 15 días mi tía Jacqueline, ¿cuál va a ser ese lugar donde Dios me va a poner para mostrar lo que Dios ha puesto en mí? Vea, sabe que he estado meditando y obviamente escuchando y se me hace que qué impresionante es Dios, ¿no? O sea, en todo el sentido de la palabra, o sea, es algo que tal vez la mente de nosotros ni siquiera alcanza a comprender, porque es supremamente detallista, ordenado, específico, cuidadoso. Recuerdo cuando alguna vez mi madre me enseñaba y me contaba acerca de Dios, y de pronto hoy en día puedo pensar un poquito más en cómo realmente es un papá y qué quiere un papá para un hijo, ¿no? Entonces, trayendo todo eso que dije a colación, pues es ver un poquito y también hilar todo lo que se ha hablado. ¿En qué sentido? En que hay un orden jerárquico impresionante desde su pensamiento como Dios, luego como hijo, se hace carne, hizo todo una obra magnífica que es lo que nos tiene hoy en día acá, y aún después de que se va, dice, pero les conviene que me vaya porque voy a enviar a alguien que va a estar con ustedes y les va a enseñar y los va, entonces, y deja a sus discípulos, y está Pablo ya con estas cartas más específicamente. Les soy muy sincero, no las he leído, pero he podido escuchar y leer estas últimas enseñanzas y Tito pues realmente es como ese modelo que necesitamos, ¿no? Entonces Dios manda a su hijo hace las cosas, nos deja ese modelo a seguir y nos lo sigue contando y explicando a través de su palabra y nos dice cómo hacerlo. Él sabía que no íbamos a poder hacerlo solos, entonces eso se me hace muy bonito. Y entonces pensando siempre en el bienestar de nosotros, ¿no? Y decir, ahí les dejo esto, hagan esto, ejercítense, mediten de día y de noche, porque si no va a ser muy difícil, va a venir palabras persuasivas, lo van a engañar. Miren el modelo a seguir perfecto que fue el Señor Jesucristo. Si me ven, dijo el Señor Jesucristo, si me ven a mí, podrán ver al Padre, han visto al Padre. Entonces eso se me hace impresionante de qué lindo es todo esto, como Dios lo ha manejado, y como decía mi madre, como viene enseñando una cosa tras otra, no porque sí, sino que para que de pronto uno a sí mismo pueda seguir entendiendo y avanzando, ¿sí? Y ahí es donde, digamos, la pregunta que hacía yo, no sé si fue hace 8 días o la enseñanza o la primera enseñanza que decía, ¿qué importancia tendría entonces la carta de Tito para su vida? ¿Qué pasaría si no está esa carta ahí? Entonces digo que no tendríamos tal vez como ese modelo de decir, hombre, tengo que hacer esto, ¿sí? O esto es esta es la forma correcta de hacer las cosas, ¿sí? Esa sana doctrina, ese sano pensamiento de cómo debo actuar y en qué momento de pronto ir a algún lugar como Creta a transmitir ese mensaje. Entonces siento que es impresionante, simplemente impresionante la palabra de Dios. Es lo que me queda y pues un abrazo para todos.
El Señor los abrace. Bueno, un abracito